de la Gerencia de Innovación de Corfo, y hoy les vengo a contar un montón de información. Parece que partimos un poquito tarde, así que vamos a empezar de nuevo. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Arias Villa, soy ejecutivo de la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Gerencia de Innovación, y hoy les vengo a contar información muy especial y muy específica sobre el instrumento Conecta y Colabora. Un instrumento que se encuentra dentro de nuestra convocatoria excepcional Reactívate, que trae un montón de cambios y un montón de sorpresas que espero contarles durante este tiempo que vamos a compartir juntos. Pero no estoy solo yo, sino que me acompaña un tremendo equipo de profesionales, me acompañan colegas de la Dirección de Promoción y Desarrollo, me acompaña Samantha y me acompaña Evelyn, nos acompaña también la directora de nuestra área, Isabel Salinas, a quien probablemente van a ver a ustedes respondiendo sus preguntas en el chat, y también nos acompaña una querida colega del área de evaluación, que es Ita Barraza, para poder traernos todo ese expertise técnico que necesitamos respecto a las bases para ir respondiendo de la mejor forma sus consultas. Entonces, hecha esta breve introducción, ya comencemos con este taller y bueno, para empezar hay que marcar un poquito algunas líneas que son importantes para nosotros, que lo que consideramos nuestras reglas básicas. Primero que todo, esta charla se está grabando, así que si tienen que privilegiar entre tomar ciertos apuntes o eventualmente poner atención, yo les sugeriría que privilegien poner atención, porque después nosotros les vamos a compartir una encuesta de satisfacción que de hecho ya se encuentra en el chat, en un cuadrito amarillo que van a encontrar en el lado de acá, o dependiendo cómo tengan la vista lo pueden encontrar abajito, donde está un link donde pueden acceder a ciertas encuestas, y vamos a ir compartiendo mucha información por ahí, así que estén súper atentos con eso. Así que por eso, la charla se está grabando, ustedes lo van a poder ver de manera posterior a esta emisión para que puedan repasar cualquier cosa que necesiten y que hayan visto que les pueda servir de esta charla. Lo segundo es que, como les conté al principio, hay un equipo amplio de profesionales que en este momento está en el chat respondiendo todas sus preguntas. Entonces, si se darán cuenta, el chat pareciera estar desactivado, pero no es así. Ustedes lo que están haciendo en este momento es mandarnos a nosotros sus preguntas por privado, y una de las personas que me acompañan en este día va a estar respondiendo esas preguntas. De todas las preguntas que recibamos, vamos al final de la sesión a responder las 10 a 15 que más hemos recibido, de manera de poder resolver eso de una sola vez. Así que no se preocupen, pueden mandar todas las preguntas que quieran por el chat, nosotros estamos súper pendientes de eso, y en caso que no alcancemos, al final les vamos a explicar qué hacemos con esas preguntas que no alcanzamos a responder. Lo tercero es que nosotros, dentro de todo este proceso de transformación que llevamos ejecutando desde el año pasado, es que les pedimos a ustedes que nos ayuden con algo. Y es que en algún momento, como les contaba de la charla, que la charla se está grabando, les vamos a mandar una encuesta. Y esta encuesta para nosotros es súper importante, porque a través de esa nosotros esperamos que ustedes nos evalúen, digan qué tal les pareció la charla, nos den sus impresiones, sus comentarios y nos dejen su correo electrónico. Entonces nosotros a ese correo electrónico que ustedes dejen en ese formulario les vamos a enviar la charla. Asegúrense, por favor, de que cuando ingresen el correo lo hagan correctamente, porque si no, puede que no reciban el material y eso es un problema que no podemos resolver porque no tenemos esa información. Así que mucho ojo con eso. Lo último, hay un tema que para nosotros también es muy importante, y es que toda la comunicación que nosotros hagamos, ya sean las preguntas que ustedes nos hagan o las respuestas que nosotros les devolvamos, lo hacemos dentro del marco del respeto, porque eso para nosotros es fundamental. Entonces, todos tenemos ciertos puntos de vista que pueden ser iguales y pueden ser distintos. Entonces, lo importante es que siempre nos manejemos dentro de ese contexto del respeto, porque en esa diversidad encontramos algunos aspectos innovadores que son muy interesantes para nosotros. Entonces, dicho esa pequeña introducción de las reglas básicas, metámonos un poquito en lo que nos viene a convocar hoy, que viene a responder un poco a esta pregunta que para nosotros también es fundamental, que es por qué las empresas o por qué personas como ustedes que están en el chat en este momento, que están viendo esta presentación, deberían innovar. Y también se genera aquí una especie de comparativa. Si, oye, quizás yo no soy tan tecnológico, o a lo mejor soy súper tecnológico, ¿yo puedo innovar o no puedo innovar? ¿Me tengo que comprar una bata de laboratorio para poder hacer esto? No. ¿Esto es para mí o no es para mí? Y yo les podría decir, de manera, la verdad, lo que me enseña un poco la experiencia, bien enfáticamente, es que la verdad es que todos podemos funcionar independiente del giro de negocio que tengamos, del tipo de empresa que seamos, podemos funcionar con lo que nosotros llamamos la normalidad. Esta normalidad se refiere a esa situación en la cual todo es súper predecible y todo está bajo control. O sea, yo me hice un plan para mi negocio que voy a vender un montón de unidades y
y eso se va dando mes a mes, entonces esos ingresos que me están quedando a mí son más o menos lo que yo pensaba y me permite, en el fondo, proyectarme en el tiempo, siempre que esas condiciones se mantengan igual. Eso es lo que nosotros entendemos como normalidad. Pero muy bien sabemos que la normalidad no siempre es duradera y esa normalidad siempre funciona hasta un punto en que deja de hacerlo. Entonces, eso viene un poco a verse acelerado en estos tiempos que estamos viviendo el día de hoy, que hoy más que nunca se nota que son súper dinámicos, son muy rápidos, lo que hace que sea muy difícil que las cosas se mantengan en esa calma que la normalidad necesita. Entonces, nosotros identificamos, hay muchos factores, pero nosotros hemos identificado 2 factores que son fuerzas súper potentes de cambio que hacen que este tiempo sea dinámico y que nos sacan de esta normalidad. La primera, y es la más contingente, es que uno puede tener un plan perfecto, pero de repente pasan cosas que no dependen de mí, ni dependen de mi competencia, y que vienen a cambiar las reglas del juego o que vienen a mover el tablero en su totalidad. Son cosas para las cuales yo no estoy preparado, o sea, nunca entraron en mi programación. Y lo hemos visto muy recientemente en lo que tiene que ver con la crisis social, con crisis sanitaria, con escenarios de digitalización forzada, porque los clientes ya están pensando de formas más digitales y yo a lo mejor no tanto. Entonces, hay ciertas tendencias que se vienen a imponer o también ciertos problemas a nivel global como el cambio climático. Y también viene otro factor que tiene que ver con esa habilidad innata humana de siempre estar inventando nuevas formas de hacer las cosas, de hacerlas mejores, de hacerlas más baratas, lo que hace que la competencia sea cada vez más agresiva y más veloz. Entonces, todos los días están saliendo formas nuevas de hacer las cosas, formas mejores de hacer las cosas, y todas ellas vienen a perturbar esa normalidad que yo llevo en el día a día. Entonces, ya me pone una presión sobre cómo puedo mantener ese escenario de normalidad que para mí es importante. Y dentro de ese escenario de competencia muy agresiva, muy veloz y condiciones de entorno que son súper impredecibles, empiezan a aparecer una serie de actores que son súper chiquititos, que uno la verdad, hasta cuando están recién empezando, uno no les toma peso, pero que de repente crecen muy rápido, de manera muy acelerada, que uno se cuestiona en realidad cómo lo están haciendo, pero que finalmente son actores que empiezan a tomar un rol protagónico porque les empieza a ir muy bien y empiezan a comerse ciertas cuotas de mercado, y lo que hacen es que cambian las reglas del juego y hace que empresas tradicionales que estaban acostumbradas a esta normalidad, la verdad es que digan, ¿sabes qué? Necesito cambiar. ¿Y esto cómo lo hago? Entonces, finalmente, nosotros establecemos a nivel general una conclusión de que estas empresas pequeñitas, que son súper ágiles, que se están comiendo los mercados y que están, en el fondo, cambiando la forma de hacer las cosas constantemente, que no me permiten a mí adaptarme con cierta velocidad o me quedo corto, es que son empresas que comienzan a entender de que ese acto, ese cambio, es un motor que me permite seguir avanzando hacia adelante. Y es lo que nosotros entendemos dentro del contexto de la innovación. O sea, este cambio constante para ofrecer cosas mejores que las que ya existían, siempre van a ser un motor de impulso para que el negocio se mantenga y también un motor que permita abrir nuevas oportunidades para seguir creciendo o mantenerme en el mercado como empresa. Entonces, en todo ese contexto, nosotros, como la Gerencia de Innovación, decidimos hacer algo al respecto y lo hemos venido haciendo hace muchos años. Y en la actualidad lo podemos puntualizar en 3 cosas grandes que son las que nosotros queremos entregarles a ustedes como potenciales beneficiarios. Lo primero es que queremos entregarles las herramientas que ustedes necesitan para enfrentar los cambios que se vienen. Lo segundo es que cuando ustedes se enmarquen en este camino de introducir estos cambios en sus empresas para poder ser cada vez más competitivos en este entorno tan brusco, tan violento, es que puedan vincularse con quienes puedan apoyarles en el camino y que en el fondo les puedan aportar un valor que es fundamental para poder seguir avanzando, para poder lograr un poco ese sueño o esa ambición que ustedes tienen. Y el tercer punto, que viene por la suma de cada uno de ustedes que logre eso que les estoy contando recién, es que a través de todos esos pequeños esfuerzos y todos esos pequeños cambios que ustedes van haciendo en sus negocios, que los hacen cada vez mejores, nosotros comenzamos a mejorar nuestra matriz productiva, que por lo general, o hasta el día de hoy, es altamente dependiente de recursos naturales. Entonces, cada vez que ustedes empiezan a pensar distinto en implementar estos cambios, ustedes están junto a nosotros mejorando la matriz productiva y además incorporando algunos componentes que para nosotros son súper importantes. O sea, primero, que lo hacen de manera sostenible y segundo, que lo hacen de manera inclusive. Entonces, en todo ese contexto, nosotros ya tenemos una frase que viene un poco a reflejar toda esta historia que les estaba contando para atrás,
y este propósito que nosotros estamos persiguiendo para ustedes el día de hoy. Y es la frase que nosotros esperamos que se les quede grabada, y es que siempre es tiempo de innovar. O sea, no sabemos cuándo, no sabemos dónde va a aparecer alguien que nos va a mover el piso, y la única forma de poder sobrevivir a esos cambios y tener muchísimo más éxito es a través de la innovación. Entonces, aquí es donde entramos full con el apoyo de la gerencia de innovación que tiene para ustedes, y lo que vamos a profundizar en esta convocatoria extraordinaria de Reactívate. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por innovación? Y esto es una distinción importante de marcar, porque si ustedes ven distintas corrientes académicas, van a encontrar distintas definiciones de innovación. Y eso puede hacer que comunicarnos con ustedes o ustedes con nosotros a través de sus proyectos salga un poquito más complejo. Entonces, nosotros tenemos una definición de innovación, que es la que nosotros establecemos para poder entendernos con ustedes de mejor manera, y que les vamos a compartir ahora. Y se refiere a que nosotros vamos a entender la innovación como ese acto de poder identificar una oportunidad en el mercado, y que para esa oportunidad que ustedes identifican, ustedes implementan una solución que es novedosa, que tiene valor agregado y que le permita a la empresa o a la organización a la que ustedes pertenezcan generar nuevos ingresos, o eventualmente generar ahorros, o una combinación de ambas. Entonces, aquí hay dos conceptos que son súper importantes. Primero, que la solución tiene que ser novedosa. Y segundo, que la solución tiene que tener valor agregado. Y cuando nosotros nos referimos a novedad, nosotros estamos hablando de ciertos atributos que son súper específicos de sus soluciones, que hacen que sean distintas a lo que hoy está resolviendo el problema que ustedes identificaron o esa oportunidad que ustedes identificaron. Y cuando hablamos de valor agregado, nos referimos a esos aspectos que tiene la solución y que hace que el usuario las prefiera por sobre lo que existe. Entonces, ¿cómo se evalúa esa preferencia del usuario? Por el desembolso de recursos económicos que ese usuario hace para poder adquirir esa solución. Y por lo general, cuando uno cobra más caro, el usuario te lo paga. Entonces, es una referencia de que tú estás generando valor, estás agregando valor sobre una solución en particular que hace que ciertos usuarios se vayan y te prefieran a ti. Entonces, esa definición es importante para que nos empecemos a entender en términos de cómo ustedes pueden formular los proyectos. Repito, ustedes pueden buscar ciertas definiciones teóricas y académicas que pueden aportar en otras direcciones o hacer otras precisiones, pero de esa manera nos podemos entender como para que ustedes empiecen a pensar en cómo formular sus proyectos de innovación para presentarlos a la gerencia de Corfo. Entonces, nosotros, esta innovación que les contaba recién, la apoyamos de hartas formas, entendiendo que tiene distintos matices, tiene distintos niveles de desarrollo, tiene distintos alcances, tiene distintos impactos. Entonces, nosotros, para poder responder a todas esas singularidades, tenemos un montón de instrumentos. Y esos instrumentos aplican para distintas etapas de desarrollo del proyecto y distintos niveles de ambición o alcance. Todos estos vienen en la forma de subsidios, que son fondos no reembolsables. Y eso los vienen a apoyar en etapas súper específicas. Hoy día en particular vamos a puntualizar con el instrumento Conecta y Colabora, pero si ustedes revisan, por ejemplo, la web de Corfo, van a encontrar mucha información sobre los otros instrumentos, y también en las otras charlas que hemos realizado sobre los otros instrumentos que están dentro de esta convocatoria excepcional, Reactívate, que tienen algunas singularidades bien entretenidas y que profundizamos en cada una de esas charlas. Entonces, además de esos recursos, nosotros entregamos algunas otras cosas. Para que ustedes puedan formular sus proyectos de mejores maneras, nosotros tenemos a disposición de ustedes cierto contenido, que es lo que se encuentra en esta parte que dice Capacítate en la slide que están viendo en la pantalla, como por ejemplo el curso Atrévete a Innovar, que se encuentra en Pymes en línea, y que a ustedes les permite adquirir ciertas herramientas para que puedan hacer este proceso de transformación, de innovación dentro de su organización mucho más fácil. También hacemos ciertas charlas formativas para que ustedes puedan ir profundizando en aspectos para formular, y una vez que ustedes ya están dentro del portafolio de la gerencia de innovación, ustedes pueden acceder a una red de intangibles que son beneficiosos para su proyecto, que tienen que ver con el área de vinculación y con una serie de beneficios que ustedes pueden tomar y que efectivamente buscamos que les ayuden a llegar más rápido a ese objetivo que se están planteando. Estos instrumentos nosotros los vamos lanzando en distintas etapas del año. Hoy tenemos una convocatoria excepcional que corresponde al llamado 2 de junio, que es el que están viendo en pantalla, con los instrumentos que están ahí. Y en caso de que, por ejemplo, no alcancen a postular alguna de estas convocatorias, no se preocupen, porque tenemos un llamado 3 que vamos a realizar en noviembre con los instrumentos que están en pantalla. Este calendario es la última chupada del mate. Lo que quiere decir es la última información que tenemos sobre la convocatoria, y puede que eventualmente ocurran ciertos cambios.
quizás se desplacen un poquito las fechas, quizás algún instrumento puede abrir, otro no, puede haber ciertos ajustes. Entonces, lo más importante es que cuando ustedes quieran verificar esta información, pueden ingresar a la web de Corfo y ahí van a encontrar siempre la información más actualizada. También nos pueden encontrar por redes sociales, así que en algún momento, si necesitan actualizaciones, no se queden solo con esto y pueden verificar la web en caso de que hubiera algunos cambios. Porque quizás esta presentación la vean en 3 meses más y yo quizás tenga menos pelo. Vamos a ver. Entonces, a todos estos instrumentos, ¿quiénes pueden postular? ¿Y cuáles son los procesos que ustedes tienen que enfrentar dentro de estas postulaciones? La verdad es que nuestro requisito para postular es que ustedes tienen que ser personas jurídicas o personas naturales, que las personas naturales mayores de 18 años, y tienen que tener iniciación de actividades en primera categoría. Eso es todo. No les vamos a pedir que tengan una antigüedad de empresa, no les vamos a pedir que tengan un nivel de ventas en específico, solo les pedimos que sean persona jurídica con iniciación de actividades en primera categoría o persona natural mayor de 18 años con iniciación de actividades en primera categoría. Entonces, cuando ustedes postulan, lo hacen a través de un proceso que es relativamente estándar para todos los instrumentos. Ustedes revisan el instrumento que les llama la atención, revisan las bases técnicas, por favor, eso lo voy a enfatizar de nuevo, tienen que hacerlo, es súper importante. Revisan las bases técnicas y los anexos de los instrumentos que les llaman la atención, eligen uno en particular, y cuando eligen el instrumento van a la página de ese instrumento y dicen, ¿sabes qué? Apretan iniciar postulación. Eso los va a llevar a una plataforma de postulación. En esa plataforma de postulación, si es la primera vez que ustedes están postulando, se crean una cuenta, ingresando un usuario, una clave y un correo electrónico, después verifican su cuenta y ya están listos para postular. Y si ustedes ya han postulado a Corfo, solo tienen que ingresar con los datos que ya habían registrado previamente y luego de que hacen este paso, ustedes pueden empezar a llenar toda la información que nosotros les pedimos dentro de esos formularios. Luego ingresan un correo electrónico para poder recibir las notificaciones de Corfo, o sea, cómo va a ir avanzando este concurso, todo en particular, y apretan enviar. Y después de que ustedes postulan, pasan a un proceso de evaluación. Y este proceso de evaluación, se me acompaña la slide, un segundo. Ahí sí. Entonces, este proceso de evaluación que viene después de su postulación, que es lo que ustedes vivirían ahora, un segundo, ahí sí, pasa por un proceso, podríamos decir en general, de 3 grandes etapas. La primera es la admisibilidad, donde revisamos ciertos detalles que, por ejemplo, ustedes no pongan un peso de más en el presupuesto, que eso es un problema, o sea, no le pueden pedir a Corfo más plata del máximo de lo que te está entregando. O que, por ejemplo, no respeten el cofinanciamiento que se pide en el instrumento. O sea, si te pide un porcentaje y tú no lo estás cumpliendo, eso también te deja fuera, y algunos detallitos. Todos los proyectos que no cumplen con eso quedan fuera y se les notifica que no fueron admisibles, y los que sí pasan a las evaluaciones técnicas, que puede tener varios pasos intermedios. Ahí revisamos el contenido, la pulpa del proyecto. Entonces, cuando empezamos a revisar ese proyecto, hacemos una evaluación técnica, establecemos quiénes son los mejores, o los que quedan mejor evaluados con respecto a los demás, y se establece quiénes son los ganadores a los cuales se les notifican los resultados a través de la web de Corfo y por correos electrónicos. Si ustedes ganan el subsidio, tienen que pasar por un montón de pasos específicos que son los que están acá. O sea, a ustedes les va a llegar una notificación, después tienen que hacer una firma de convenio para poder comenzar con estos procedimientos legales de la transferencia de los recursos. Tienen que entregar garantías sobre estos recursos, que en el fondo son 2 garantías que ustedes pueden cargarlas a los subsidios de Corfo, pero que vienen a garantizar que en el fondo la plata se utilice de buena forma y algunas otras cosas más de carácter técnico, y luego se les transfiere la plata para que empiecen a implementar. Entonces, lo más importante son las cosas que están entre paréntesis y las vamos a dejar ahí para que ustedes las revisen de manera posterior. Lo primero, tengan la firma electrónica a mano para que esto sea súper rápido. Y lo segundo, siempre tengan una cuenta corriente o una cuenta vista a mano para que el proceso de la transferencia de las lucas sea lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, entremos ya en materia. El instrumento reactiva, conecta y colabora. Este instrumento en particular tiene un objetivo que para nosotros es súper específico. Nosotros buscamos con este instrumento que ustedes puedan desarrollar más y mejores soluciones que sean innovadoras, que vengan a resolver problemas y que sean problemas o desafíos, ya sea de productividad o de competitividad, y que ese ejercicio de desarrollar esta solución innovadora no lo hagan solos, sino que lo hagan a través de proyectos que son ejecutados de forma colaborativa con al menos 2 entidades más. O sea, lo que quiere decir es que ustedes tengan una ambición con un proyecto, busquen a 2 instituciones o 2 entidades como coejecutoras y que entre las 3 entidades coejecutoras comiencen a trabajar en conjunto para desarrollar esta solución de la cual las 3 entidades se ven beneficiadas. Entonces, nosotros la colaboración dentro de esa definición la entendemos de esa manera, que en este proyecto tiene que participar
un beneficiario y a lo menos 2 coejecutores. Y eso les pedimos que lo individualicen en las postulaciones. Entonces, aquí lo más importante es el tema de la colaboración. Tiene que darse de esa forma. Y para proyectos de esas características, nosotros estamos entregando hasta 30 millones de pesos. En un cofinanciamiento de hasta un 80% del costo total del proyecto, da lo mismo el tamaño de la empresa, siempre va a ser un 80% y ustedes tienen que poner el 20% restante. Entonces, ese 20% restante del proyecto lo pueden hacer en aportes que nosotros llamamos aportes pecuniarios, que es lo que siempre hemos pedido como proyectos de Corfo, que en el fondo ustedes ponen ese 20% en plata. Y en esta convocatoria excepcional habilitamos la opción de que ustedes puedan hacerlo también con aportes valorizados. Es decir, que ustedes valoricen ciertos activos o ciertas unidades productivas relacionadas con el proyecto, que ustedes ya tienen disponible y que las puedan meter dentro del costo del proyecto. Entonces, ustedes pueden elegir si ponen solo plata, solo el aporte valorizado de su empresa o una combinación de ambos, lo que les sirva más para ese 20%. Entonces, estos proyectos tienen que durar 6 meses y esos 6 meses, en el fondo, ustedes tienen que programar las actividades para alcanzar dentro de ese tiempo. Y en caso de que su proyecto requiriese lo que se llaman los ciclos biológicos, bueno, se puede extender hasta 9 meses, pero ahí hay que revisarlo más en detalle. Ustedes pueden postular a esta convocatoria que va a estar abierta hasta el 8 de julio y nosotros esperamos financiar aproximadamente 4 proyectos por región con algunos detalles. La región del Biobío no está incorporada dentro de esta convocatoria en particular porque ellos lanzaron una convocatoria que cerró hace muy poquitito. Entonces ellos ya están implementando este concurso un poquito antes dentro de esa región y por lo tanto no entran dentro de estos recursos. Y lo segundo es que la región de Valparaíso en particular, en comparación a las otras regiones, va a apoyar más de 4 proyectos por región en un número que les voy a verificar en este momento. Estamos hablando de... un segundo. 24 proyectos adicionales. Entonces, en todas las regiones, menos Biobío, se van a apoyar 4 proyectos por región y en la región de Valparaíso en particular se van a apoyar hasta 24 proyectos adicionales. Todos estos proyectos son evaluados en comparación con otros proyectos de su misma región. No es una comparativa a nivel nacional, sino que todos los proyectos que vayan impactando regiones específicas se comparan entre los que impactan dichas regiones. ¿Okay? Entonces, ¿por qué esta convocatoria es distinta a otras convocatorias en particular? ¿Por qué viene dentro de este concepto que es el reactívate? Y es porque tomamos una serie de cambios que son súper importantes para esta convocatoria en particular. Lo primero es que ustedes postulan a través de bases y formularios que son especialmente simplificados para esta convocatoria, para que en el fondo el hecho de postular les requiera un mucho menor esfuerzo y que así sea más accesible para ustedes que puedan postular a estos recursos que sabemos que les pueden ayudar a reactivar su negocio en estas condiciones tan difíciles que estamos viviendo el día de hoy. Lo segundo es que establecemos un aporte de financiamiento 80% que es fijo, que antes era un variable y hoy lo dejamos fijo para que también sea muchísimo más fácil acceder a este instrumento. Y lo tercero es que habilitamos la opción de que ustedes puedan aportar el recurso o este 20% que ustedes tienen que aportar, no solamente con plata, sino que con estos aportes valorizados. Esto es una condición única y exclusiva de esta convocatoria, así que es una tremenda oportunidad para postular. No dejen de hacerlo, la convocatoria que se viene no va a ser así seguramente, así que es una tremenda oportunidad, como les decía recién. Entonces, con este instrumento ustedes pueden financiar algunas cosas y otras tienen ciertas restricciones. Entonces, a nivel general, ¿qué es lo que ustedes pueden financiar? Las cuentas que se están viendo ahí, recursos humanos y cierto equipamiento que ustedes pueden necesitar. Y aquí vienen algunos detalles también que son adicionales y exclusivos de esta convocatoria. Ustedes van a poder cargar hasta el 30% del subsidio de Corfo a gastos de inversión y a diferencia de las convocatorias anteriores, donde ese 30% solo podía financiar la vida útil proporcional del activo que ustedes estén comprando, o sea, técnicamente, para ese proyecto, ahora ustedes pueden financiar la totalidad de esa inversión con ese 30% del subsidio. De nuevo, esto es exclusivo a esta convocatoria. Segundo, pueden destinar un tope de hasta el 10% del subsidio a gastos de administración y además los gastos necesarios para poder contratar servicios y las capacidades de estas entidades colaboradoras. ¿Qué es lo que ustedes no pueden financiar? En fondo, todo lo que está definido por las bases administrativas generales. Particularmente hay un inciso que es el 11.4.3. En la letra B habla de ciertas regulaciones, pero a nivel general las referencias que tienen que saber es que pueden destinar hasta el 30% para inversión y que pueden financiar la totalidad. Los gastos de administración son hasta el 10% y el otro detalle que está en la pantalla. Nosotros les pedimos que en la postulación
llenen un archivo Excel que es complementario, donde les pedimos que ingresen esta información. Dentro de eso va un presupuesto. Entonces, en ese presupuesto ustedes tienen que detallar cuáles son como la distribución de ese 80% y el 20%. Entonces, todo ese 20% que sea el de aporte de ustedes y que ustedes digan, ¿sabes qué? Lo voy a hacer valorizado. O sea, no lo voy a poner en plata porque no la tengo. Entonces, voy a valorizar cosas de mi proyecto o de mi empresa y los voy a poner acá. Los pueden cargar en los ítems que están ahí. Recursos humanos, infraestructura, equipos e insumos. Y de nuevo, que es el punto que más sentimos que puede ser un beneficio para ustedes, es que pueden financiar la totalidad de la inversión siempre que respeten el tope del 30% del subsidio, ¿ya? Así que mucho ojo con esto. Entonces, para ilustrar un poquitito más en qué consiste este instrumento, les voy a contar de 2 ejemplos que a nosotros nos tienen bien contentos del nivel de avance que han desarrollado y que esperamos que les sirva de inspiración. El primero de ellos es App Chile. Y este es un proyecto que, si me dan un segundo, me voy a ubicar en otro lado para que puedan ver las fotos. Ahí sí. El primero de ellos es App Chile, que es una empresa que es fundada por Griselda Ilabel y Claudio Barrientos, que es un proyecto que se desarrolla en Los Ríos. Entonces, este es un proyecto colaborativo que en el fondo fue impulsado por una empresa que es especialista en transferencia tecnológica, y para poder implementar este proyecto se apalanca de 2 coejecutores. Uno de ellos era una persona especialista en biología marina y el segundo coejecutor era un sindicato de recolectores de orilla que hacían manejo sustentable de las recolecciones que hacían. Entonces, entre ellos desarrollaron este concepto de producir harina de alga, y eso les permite en el fondo generar una nueva materia prima para estas comunidades que por lo general trabajan esta materia prima y no le agregan valor a través de sofisticarla. Entonces desarrollan un montón de actividades con el fondo que tuvieron que ver con identificar cuáles son esas propiedades nutricionales de las algas que recolectan dentro de su espacio de manejo, empiezan a obtener el etiquetado y eso le permite abrir nuevas vetas comerciales para poder vender esa materia prima a otros productores. Entonces eso termina con toda una serie de transferencias de competencias entre las partes que están trabajando, la adquisición de ciertos equipos que necesitaban para poder elaborar esta producción y también plantearles esa como ambición o ese desafío de decir, bueno, tenemos un mercado que es bastante grande, entonces ¿cómo podemos hacer que nuestra capacidad productiva aumente? Se comienza a crecer el negocio y comienza a plantearse de una manera mucho más positiva. Entonces pueden buscarlo por ahí. App Chile es uno de los proyectos que le ponemos una medallita. Si nos acompañan en el chat, les mandamos un tremendo saludo y esperamos que les vaya súper bien en Los Ríos. El segundo proyecto es un proyecto que esta vez nos lleva a la región de la Araucanía y que se llama Terrium. Y esta es una empresa que fue fundada por Gonzalo Burgos y María Teresa Comparini y que lo que viene a hacer es desarrollar 10 nuevos productos con una materia prima que se produce en la Araucanía, que es el lupino. Entonces, para poder implementar este proyecto colaborativo, la empresa Terrium en el fondo establece contactos con otros 2 coejecutores. Uno de ellos era una empresa especializada en la producción de productos derivados de ingredientes alimentarios, de la agricultura, y una cooperativa que venía a reunir a distintos productores mapuches que tenían conocimiento y especialidad sobre el lupino. Entonces, la suma de este conocimiento viene a generar estas materias primas. Entonces, la gracia de esto es que esa colaboración que lograron con el fondo les permitió hacer un montón de cosas. Pudieron hacer ciertas investigaciones sobre las propiedades del lupino, hacer ciertas pruebas técnicas. Obviamente todo esto trae la contratación de ciertos profesionales súper específicos para el proyecto y obtención de certificaciones, que son un montón de cosas necesarias para poder empezar a empacar y comercializar. Entonces, la gracia de ellos es que ahora no solamente están vendiendo en Chile, los pueden buscar en internet por Terrium, sino que también se está vendiendo en Estados Unidos a través de Amazon. Son exportadores desde la 9ª región para el mundo. La verdad también les mandamos un tremendo saludo, estamos muy orgullosos de ellos. Entonces, se me corrió un poquito el mouse, perdón por eso. Vamos a volver a mi posición de recién. ¿Qué les puedo recomendar para que ustedes puedan postular de mejor manera? Y aquí vamos a profundizar en varios aspectos. Los primeros tienen que ver con ciertos temas de la formulación, o sea, lo que está en el formulario, y qué les puedo recomendar en función de lo que hemos aprendido como equipo, que está funcionando y que no. Luego algunas recomendaciones generales y con eso esperamos, además de las preguntas que ustedes están haciendo activamente a través del chat, que puedan tener toda la información que necesitan para poder hacer su postulación. Lo primero es que dentro del formulario de postulación, aparte de la información de la individualización, si me dan un segundo me voy a ubicar en otro sector de la pantalla.
Ahí debería quedar bien. Perfecto. Lo primero es que ustedes tienen que llenar algunos antecedentes personales. Tienen que también hacer la identificación de quiénes son sus coejecutores y definir las experiencias, en el fondo los recursos que vienen a aportar para el proyecto. Entonces, mucho ojo con esas definiciones, son como de contexto. Y después de eso ya vienen las definiciones del proyecto como tal. La primera de ellas es el problema y la oportunidad. Entonces, a nivel general, acá nosotros les decimos, bueno, identifica ese problema, a quién le duele y cuánto le duele. O sea, de nivel cualitativo y cuantitativo. O sea, ojalá llevarlo a números para poder entenderlo dentro de una dimensión que es muy fácil de entender para todos. Entonces, ustedes van a encontrar ahí dos preguntas relativamente abiertas y otras que son más de detalle. De hecho, son solo dos preguntas en esa sección, las que están ahí en pantalla. Primero, ¿cuál es el problema que están resolviendo? Y cómo adjudicarse el proyecto los va a beneficiar tanto a ustedes como postulantes y a sus coejecutores. Entonces, aquí la pregunta que por lo general genera, valga la redundancia, tiene mayores problemas es la pregunta 1. Y es que muchas veces la gente falla en definir ese problema, ese desafío o esa oportunidad. ¿Y por qué fallan? Porque por lo general cuando lo explican, siempre adjuntan antecedentes, pero a veces esos antecedentes no dan cuenta de esa dimensión del problema o los antecedentes que proponen son muy poco realistas sobre el problema. Entonces, a ojos de un evaluador técnico, esas inconsistencias generan una evaluación un poco por debajo o bastante por debajo, dependiendo de lo grave de eso, en comparación a otros proyectos. Entonces, tengan mucho ojo cuando hagan ese detalle del problema, el desafío o la oportunidad que da origen a su proyecto. Cuando hablen del beneficio, yo también les sugeriría, esto es opinión personal, si alguien del equipo me puede retar aquí después, pero por experiencia y por opinión personal, yo les diría que si van a hablar de cómo esto va a beneficiarlos a ustedes y a sus ejecutores, traten de hablar en varias dimensiones, o sea, desde lo intangible, que son como estos aportes que vienen por implementar un proyecto y toda esta complejidad que viene, sino que también a una dimensión de carácter económico o a un número que permita entender ese beneficio con una dimensión que sea súper medible. Es un consejo personal, de nuevo. Pueden tomarlo, pueden no tomarlo y probablemente alguien del equipo me va a decir no estoy de acuerdo, pero por eso, es terreno de opinión, así que por favor considérenlo como una opinión personal. Lo segundo, que es la sección de la solución, y aquí hay dos grandes como subsecciones. Una tiene que ver con la metodología y la otra tiene que ver con el grado de novedad y diferenciación. Entonces, en la metodología nosotros les preguntamos en qué consiste la propuesta de la solución, y ustedes tienen que describirla ahí, y luego les decimos en esa misma sección que adjunten el plan de trabajo, el presupuesto y la solución, que en el fondo es una sola planilla en Excel, donde ustedes tienen que ir poniendo ciertas fotos, diagramas y los números. Luego, en el grado de novedad y diferenciación, les preguntamos por qué su producto es novedoso. Y esto viene a responder lo que veíamos al principio de la presentación, que es para nosotros la definición de innovación. O sea, tiene que ser algo que es mejor que lo que existe. Y que ese nivel de mejor que lo que existe hace que los clientes paguen por ello. Entonces, en esta sección en particular, nos pasa que muchas postulaciones no logran explicar en qué consiste la solución, porque fallan en definir ciertos atributos que son como muy específicos que hacen que la solución funcione, más allá de decir que el producto es de calidad, sino de cosas muy específicas. O sea, tiene esta función y esta función, y la función 1 es mejor en tanto porcentaje o de esta medida en particular que lo que ya existe en el mercado. Entonces, ahí uno empieza a explicar estas cosas como que entregando más antecedentes que son verificables por un evaluador y que no puede decir, ¿sabes qué? Sí, esto es así. Lo otro, bueno, esto es una recomendación personal. En el Excel ustedes tienen que adjuntar ciertas referencias gráficas o algunas cosas que permitan describir también lo que les pide ese Excel. Traten de que quede lo más liviano posible ese archivo. O sea, si van a cargar imágenes o diagramas, lo que sea, que sean cosas pequeñas, que el archivo no quede muy pesado, porque si no, cuando quieran cargarlo a la plataforma, les puede generar un problema. Así que ojo también con eso. Lo segundo es que, bueno, en el grado de novedad y diferenciación vieron un poquito lo que les contaba de la propuesta y solución. O sea, como no se entiende cuáles son esos atributos específicos, al momento de compararse con otras soluciones, se hace un poco difícil entender si es que lo que están presentando es mejor o no, o en qué medida. Entonces traten de ser muy cuidadosos en estas preguntas. Dentro del contexto de la parte de la solución también les preguntamos por el impacto. Y esto viene en dos preguntas. La primera es, ¿cómo esperan que la propuesta a ustedes les genere ingresos adicionales o les genere ahorros de costos para la organización y los coejecutores que están participando? Y la segunda pregunta es, ¿qué van a hacer después de que el subsidio finalice? ¿Cómo le dan continuidad a esto? Entonces aquí hay fallos súper puntuales. El primero,
en la pregunta número 1, lo que nos pasa es que cuando describen esos ingresos adicionales o esos ahorros de costo, pueden ocurrir dos cosas. Que no lo logran describir de manera cuantitativa, o sea, no se logra llevar a un número específico que permita establecer una comparación. Y obviamente distintas soluciones pueden tener distintas formas de compararse, pero por lo general llevarlo a plata es un número que mucha gente entiende muy fácil. Entonces, a veces fallan en describir eso. Y lo segundo es que hay personas que sí lo hacen, pero los antecedentes que nos entregan, que son cuantitativos, son tan, digamos, exuberantes, por decirlo de esa manera, que uno se cuestiona si es que esa base de cálculo efectivamente está bien hecha o no está bien hecha. Es como que puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Entonces, traten de que cuando ustedes describan estos impactos o estos ahorros, lo hagan con bases de cálculos que en el fondo sean muy, muy, muy apegadas a la realidad. Y en el caso de la pregunta 2, nos pasa de que algunos proyectos que se reciben no siempre definen una estrategia que sea como apropiada o solo dependen de una fuente. Entonces nos pueden decir, por ejemplo, ya, mira, me voy a volver a adjudicar otro fondo para darle continuidad al proyecto. O voy a financiar la continuidad del proyecto con las propias ventas. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir, pero por sí solas son extremadamente riesgosas. O sea, ¿qué pasa si es que eso no ocurre? Entonces, si eso no ocurre, uno dice, bueno, el proyecto entonces no va a tener continuidad. Y eso lo pone en una mala posición en comparación a otros proyectos que por lo general ven unas 3 o 4 estrategias para darle continuidad a este proyecto. Levantamiento de capital privado, trabajo de ventas en verde, dentro de muchas alternativas. Y le estoy nombrando solamente algunas, pero definen varias estrategias. Entonces, cuando ustedes tengan que responder esta pregunta, mucho ojo con esto, traten de ver varias estrategias para poder financiar esta etapa de continuidad para que el proyecto siga avanzando. Después viene una sección que es la sección de capacidades. Y aquí ustedes tienen que describir también la beneficiaria y sus coejecutores. Entonces, cuando lo hagan, asegúrense de que definan las capacidades que sean técnicas. O sea, cuáles son las competencias que tienen, cuáles son las maquinarias, los equipos en los que dispone, todos estos recursos que van a hacer que el proyecto llegue adelante y que también muestren de que esta entidad es la más idónea para poder hacerlo. O sea, si contratan una entidad que no les aporta mucho más allá de, por ejemplo, una asesoría en particular para resolver un tema, o sea, pueden encontrar a alguien mejor para su proyecto. Entonces, traten de buscar a alguien que les agregue el mayor valor posible. ¿Ok? Esto tiene que ver con la formulación. Ahora, a nivel general, nosotros podemos distinguir 3 grandes etapas en la formulación. Y aquí, perdón por moverme tanto, pero quiero que el contenido lo puedan ver de la mejor manera posible. No, ahí tampoco se ve. Me voy a checar un poquitín entonces para que... Ahí sí. Nosotros distinguimos 3 grandes etapas cuando hablamos de una formulación. Definimos un antes, un durante y la pitilla. Digámosle como el antes de hacer el clic en enviar, donde la postulación ya se va y me la estoy jugando con todo. Entonces, para cada una de esas les tenemos los consejos que están en pantalla. La verdad son bien generales, pero son súper reiterativos porque hay mucha gente que la verdad no lo hace. Lo primero es que antes de formular, incluso quizás después de esta charla, o a lo mejor ya lo hicieron, siempre revisen todas las bases técnicas, todos los videos y las preguntas frecuentes para que entiendan súper bien cuál es el alcance del instrumento, cuáles son las cosas que pueden hacer con este instrumento y todos estos detallitos que si no los estudian les pueden jugar en contra después. Entonces, dense ese tiempo. Les puede tomar una tarde o menos tiempo porque las bases están cada vez más sencillas, pero dense el tiempo de estudiar muy bien el instrumento. Entonces, lo segundo viene derivado de lo primero. O sea, si ustedes leen un instrumento y la verdad creen que hay algo mejor, revisen los otros y en función de todo lo que logran entender de esos instrumentos, elijan el que más les sirva. Eso es fundamental, porque postular a 5 proyectos les va a quitar mucho tiempo, entonces mejor, si tienen pocas balas, cuidar dónde las van a poner. Segundo, cuando ustedes estén formulando, están trabajando como en este periodo de tiempo donde ya salió la convocatoria y va a cerrar en un par de semanas más, siempre vayan haciendo una revisión como iterativa de lo que ustedes están formulando. Formulen algo, lo van a corregir, lo van a hacer de nuevo, se lo van a mostrar a otra persona. Entonces, en todo ese proceso vayan revisando que lo que ustedes están describiendo versus lo que el fondo que eligieron te entrega es coherente. O sea, si están buscando hacer algo que tiene que ver con un foco más de escalamiento comercial, tal vez les sirve otro instrumento en comparación a este. Les puede servir un Consolida Expande, por ejemplo. Entonces, importante entender, conforme el proyecto va avanzando, si es que el fondo que eligieron sigue siendo una buena opción. Lo segundo, detalle de Excel. Revisen bien los porcentajes y los montos máximos para que no se vayan a pasar en un peso
y que eso significa que ustedes queden fuera. Es una regla fundamental de la admisibilidad. Entonces, si no ven ese detallito a tiempo, les puede, en el fondo, generar un problema y ahí no vamos a poder hacer mucho más. O sea, es lo que, en el fondo, todas estas reglas establecidas para los fondos públicos definen. Y lo otro es que preparen la postulación con tiempo. O sea, si pueden empezar a postular ahora, mejor. Empiecen a llenar el formulario, muéstrenselo a otras personas, porque ese ejercicio les va a permitir desarrollarlo con más calma y elaborar mejor algunas ideas, trabajar la redacción. Si lo hacen a última hora, van a estar estresadísimos y la verdad es que no se los recomiendo, porque siempre en esos apuros algo pasa. Es como tratar de imprimir apurado el último día y la impresora no tiene tinta. El clásico chiste del color magenta, pero bueno. Y bueno, antes de que ustedes envíen la postulación, un poquito de lo que les decía antes, muestren la postulación a otras personas, quizás a quienes no entiendan el proyecto, y evalúen si es que se entiende. O sea, oye, mira, lo que estoy describiendo acá, ¿cómo lo encuentras? ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir o no? ¿Se ve atractivo o no? Hagan ese ejercicio antes de hacer el clic. Lo segundo es que todos somos muy buenos chilenos para esto y mandamos las cosas a última hora. Entonces, en esa última hora puede ocurrir un montón de cosas. No lo envíen a última hora. Si tienen la postulación lista el domingo y la convocatoria cierra el lunes, mándenla el domingo. No esperen hasta el lunes a las 12 por si se les ocurre algo a última hora, no. Ustedes ya han trabajado mucho en su proyecto, entonces no posterguen algo que en realidad ya está. Si ya lo revisaron, denle nomás. Y lo tercero es que ahí traten de que los adjuntos sean lo más liviano posibles para que la postulación también se cargue de manera apropiada y no tengan problemas para enviarlo. ¿Ya? Detalle técnico, pero es súper importante. Entonces, en síntesis, para poder pasar a responder algunas de las preguntas que vienen saliendo del chat, y que agradezco nuevamente al equipo que nos está ayudando a resolver todo esto, es que quiero que se vayan con algunas cosas que son súper puntuales, pero que también son importantes de reforzar. Primero es que, en base a todo este contexto que les contábamos al principio, la innovación es una herramienta fundamental para el cambio, y ese cambio, en el fondo, uno lo busca porque de esa forma uno se diferencia y se mantiene vigente en el mercado, o sobrevive y es capaz de enfrentar de buena manera estas oleadas o estas apariciones de competidores que van llegando y que a uno lo pillan siempre de sorpresa. Lo segundo es que el instrumento Reactívate, Conecte, Colabora, dentro de esta convocatoria excepcional de la Gerencia de Innovación de Corfo, te entrega hasta 30 millones para que ustedes puedan desarrollar estas soluciones innovadoras, pero lo hagan de forma colaborativa, como conversábamos recién y la vimos en los ejemplos. Lo tercero es que Corfo les va a poner 80% y ustedes ponen ese 20%, y ese 20% lo pueden poner en plata, o lo pueden poner en aportes valorizados o una mezcla de ambos. Lo cuarto es que cuando definan el proyecto traten de que la oportunidad y el problema estén súper bien definidos, que la solución, en el fondo, presente estas cosas que la hacen innovadora y que sean capaces de cuantificar súper bien los ingresos o los ahorros con bases de cálculo, que en el fondo uno puede decir, sabes que esto es realista. Y el último es que inicien la postulación ahora, no lo dejen para el último minuto, no se los recomiendo. Desde la experiencia y desde los conocidos que alguna vez lo intentaron a última hora, no lo hagan, por favor, no se hagan eso, no se castiguen, no hace falta. Entonces, tenemos varias actividades este año, en esta convocatoria. Algunas de esas ustedes las pueden revisar en el mensajito, que es el cuadrito amarillo, que es de los mensajes fijos, que lo pueden encontrar en la ubicación que está como acá arriba, donde estoy apuntando, o si ven la pantalla más chiquitita, lo pueden ver abajito. Y ahí pueden ver la encuesta de satisfacción, un link de acceso a los talleres, que en el fondo son los que vamos a seguir brindando, que son las etapas ya del profundiza y aclara dudas, y también información del instrumento Conecta y Colabora. Entonces, tenemos harto material preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Nosotros los esperamos ahí en las charlas para que podamos entregarle toda esta información que queremos para ustedes. Y una de esas en particular es que si ustedes buscan ahora en Google o acceden después al hipervínculo que está en pantalla, pueden meterse al curso de innovación online Atrévete a Innovar. Entonces, la gracia es que ahí ustedes pueden reforzar ciertos conceptos de innovación que les podrían ayudar a desarrollar su postulación de mejor manera. Si quieren saber más, recuerden que pueden revisar la web de corfo.cl. Me voy a agrandar un poquitito ahora, ya que tenemos más espacio en la pantalla. Bueno, si quieren saber más información, recuerden, pueden revisar www.corfo.cl. Dentro de la página principal hay un botoncito donde dice convocatoria Reactívate. Ustedes entran ahí y van a llegar a los instrumentos extraordinarios que están abiertos el día de hoy. Y también, nos quedan 15 minutos para responder algunas preguntas adicionales que están llegando. En caso de que no alcanzáramos a responder algunas preguntas o ustedes quisieran hacer consultas posteriores a esta charla, pueden escribirnos a innovación@corfo.cl. Hay otra cosa más que ustedes pueden hacer. Y es que dentro de la web de Corfo, ustedes apenas entren van a encontrar en la esquina inferior derecha
un botoncito para un asistente de chat. Entonces, en ese asistente de chat, ustedes van a conversar con ejecutivos de servicio al cliente y después de esta charla también pueden conversar con nosotros, con el equipo de promoción y personas del equipo de evaluación para resolver sus consultas. Ese chat está disponible dentro de los horarios laborales, entonces si no se alcanzan a conectar hoy día, pueden escribir mañana. Nosotros recibimos esos chats y también tratamos de resolverles en tiempo real. En caso de que eso no funcione, también pueden escribir a innovación@corfo.cl. Sonó como frecuencia modulada. Muy bien. Esa es toda la información que teníamos para compartir con ustedes. Si me dan un segundo. Vamos a hacer un par de cosillas y vamos a pasar a resolver algunas preguntas. Recuerden que en este mismo momento hay más personas del equipo que están resolviendo las consultas, que ustedes están enviando por chat. Así que vamos a ir pasando en algunas preguntas que hemos recibido del público y también aprovechen de seguir haciendo ciertas preguntas. Vayan haciendo ciertas preguntas que les vaya saliendo ahora en estos minutos que nos quedan. Aprovechemos el tiempo y recuerden que también los asistimos en el chat de servicio al cliente. Okay, acá hay una pregunta de si hay requisito de antigüedad de ventas. Nosotros les comentábamos de que en particular no hay requisitos de antigüedades y ventas, pero en este instrumento en particular hay algo que tienen que cuidar, se los voy a mencionar en este momento, y es que cuando, si ustedes revisan las bases del instrumento, les habla de que la beneficiaria y los coejecutores, cuando postulan, tienen que haber pasado por lo menos 3 meses desde la emisión de la primera factura, boleta de venta o servicio o guía de despacho que hayan entregado. O sea, en el fondo, tiene que tener ese primer movimiento y tiene que haber pasado por lo menos 3 meses desde eso. Entonces, ahí hay un pequeño requisito que tienen que tener presente al momento de elegir esta configuración de beneficiarios y coejecutores. Otra pregunta que recibimos, por ejemplo, ¿podríamos detallar un poquito más el tipo de colaboración que financia este instrumento? En los ejemplos que estábamos conversando recién, donde les hablaba de Ethereum y les hablaba también de App Chile, la colaboración que se da ahí es, en el fondo, la suma de los expertise técnicos, del know-how, de toda la trayectoria comercial de las partes involucradas para poder sacar estos nuevos productos al mercado. O sea, en el caso de, por ejemplo, Ethereum, sumamos la experiencia en comercialización y distribución de alimentos funcionales de la empresa beneficiaria, y ahí sumamos el conocimiento técnico sobre el lupino de la cooperativa, y además sumamos el expertise técnico de esta empresa que trabaja con la producción de alimentos funcionales y trabaja con ciertas semillas. Entonces, la suma de esos expertise permite sacar este nuevo producto basado en lupino que se rehidrata y se puede comercializar y se puede consumir para estas, en el fondo, dietas vegetarianas y veganas. Ese es un tipo de colaboración que se financia. El caso de App Chile es muy parecido, donde tenemos una empresa que es experta en transferencia tecnológica y para eso después busca a una experta en biotecnología y a esta en el fondo, a esta entidad que trabaja con el manejo de los prados para la recolección de algas. Entonces, la suma de esos 3 esfuerzos termina en el desarrollo de un nuevo producto, que en el fondo genera beneficios para todas las partes involucradas. Ese tipo de colaboración. Después dice, tengo varias ideas de proyectos, ¿se pueden presentar varios o solo uno? Ustedes pueden presentar todos los proyectos que quieran, en todas las líneas, o sea, no es solo una y no pueden postular nada más. Si es que se diera un escenario en que ustedes se ganaran más de un fondo en particular, dependiendo de las restricciones de un instrumento, ustedes van a tener que elegir por uno o por otro y eso se les comunica en el momento. Entonces, la verdad es que yo les recomendaría que concentren su esfuerzo en un proyecto en particular, sáquenlo muy bien y después siguen avanzando en otras líneas. Depende mucho del proyecto. Entonces, para las personas que tengan esa consulta, lo mejor que les podríamos recomendar es que nos escriban a innovación@corfo.cl y nos cuenten un poquitito de lo que están haciendo para ver si les podemos orientar de repente en un instrumento en particular y para que no usen demasiado tiempo en postular a demasiados instrumentos cuando quizás no les sirve mucho. Veamos. Por ejemplo, acá hay una pregunta donde dice, ¿el tamaño del problema se traduce necesariamente en dinero? No necesariamente, pero cuando ustedes explican el impacto de un problema en función de una unidad económica, es más fácil para cualquier persona que tenga que evaluarlo o conocer su proyecto entenderlo. Es una métrica común, entonces eso hace que sea más fácil comunicarnos. Y en el fondo es una buena recomendación que nosotros les podríamos hacer ahí para
para que lleguen a explicar ese detalle. Veamos otras preguntas. ¿Es obligatorio que exista una empresa asociada? Bueno, en este caso, como les comentaba hace un momento, es obligatoria esta colaboración que nosotros entendemos por la suma de un beneficiario más 2 coejecutores, que no es lo mismo que en el fondo contratar a algunas personas que les ayuden a sacar algo adelante, sino que en particular los coejecutores van a tener responsabilidad y van a tener participación activa en la implementación del proyecto. Entonces, bajo esa figura, es obligatorio que exista esta empresa en la forma del coejecutor. Si no presentan esta colaboración como nosotros le estamos pidiendo, no van a quedar como admisibles porque es un requisito de entrada de las bases. Veamos, aquí para definir la oportunidad, ¿qué elementos debemos incorporar en concreto? Mira, para esa pregunta, nosotros tenemos un material que hemos desarrollado aparte que habla de, que son como talleres de formulación. Entonces, estos talleres de formulación lo que vienen a hacer es enseñarles ciertas herramientas o ciertas habilidades o ciertos conocimientos que ustedes pueden necesitar para definir de buena manera una oportunidad y expresar esa oportunidad de una forma que les permita empezar a configurar este proyecto en particular. Entonces, la mejor forma de resolver esa pregunta, bueno, también está el taller de Atrévete a Innovar. Entonces, una opción para resolver eso sería tomar el curso del taller Atrévete a Innovar. Y la otra opción es ver estos talleres del ciclo de formulación de proyectos que tenemos disponible para ustedes, donde ahí les traemos harto conocimiento para tratar de ayudarles a formular su proyecto de mejor manera. Creo que había una pregunta por ahí de cómo me llamaba. Bueno, mi nombre es Luis. Por si van a llenar la encuesta, eligen la opción de Luis y ahí en el fondo me están evaluando directamente a mí. Veamos, se ven bastantes preguntas que el equipo estaba resolviendo. Ita, si estás por ahí, Hola. Si quieres puedes manifestarte y comentarnos algunas cosas para que te conozca la gente. Hola, ¿cómo están? Gracias Luis, gracias al equipo de difusión. Yo soy Ita Barraza del equipo de evaluación. Solamente agregar a esta gran charla, muy buena, felicitaciones a Luis y al equipo. Un poco para que comprendan el instrumento, como un detalle, este instrumento es colaborativo, tienen que fijarse muy bien en que cuando postulen siempre indiquen en toda pregunta, en toda la postulación, cuál es el beneficio para la beneficiaria y los 2 coejecutores. Y muy importante, yo me voy ahí al detalle técnico, les recomiendo iniciar su postulación, entren a la página, inicien su postulación, atrévanse y ahí van a ver el plan de trabajo. En el plan de trabajo, en la pestaña presupuesto por actividades, ustedes van a tener que indicar las actividades que van a desarrollar en su proyecto. Y en la columna F, no, perdón, estoy en otro, no es la columna F, es la columna, me cambié, bueno, pero en el plan de actividades, Redoble de columnas. el redoble de columnas dice quién realiza esta actividad. Ustedes ahí van a tener que indicar quienes la realizan y tienen que ser la beneficiaria y los coejecutores, porque por definición los coejecutores son aquellos que poseen capacidades técnicas necesarias y complementarias para la ejecución de actividades que se consideran críticas para lograr el proyecto. Y además, porque si se adjudican este subsidio, después tienen que firmar un convenio para coejecución. Y en este convenio para coejecución se pide que los coejecutores indiquen qué actividades van a realizar. Los beneficios, los resultados, las actividades se comparten y se establecen en un convenio de coejecución. Y por último, Luis, y gracias por haberme dado la palabra, lean las bases, se los recomiendo totalmente y abran su postulación. Sí, gracias, Ita. O sea, yo creo que a cualquier persona que cualquier persona del chat le pregunte que trabaje en Corfo, yo creo que la primera pregunta que siempre, o sea, la primera respuesta que siempre le va a dar es lee las bases. Y no lo hacemos de majaderos, ¿eh? Lo hacemos porque de verdad hay algunas cosas que nos preguntan que las ponemos en las bases y en el fondo esperamos que esa información la puedan encontrar a través de eso porque sabemos que a veces cuesta encontrar ejecutivos Corfo, entonces no queremos que eso sea una barrera. Pero súper importante leer las bases. Y en base a lo que tú mencionabas recienita, que tiene que ver con esto mismo de cómo se hace esta configuración en particular de este Excel, que habla que viene en el fondo a mostrar cómo se da esta coejecución y esta colaboración que nosotros buscamos en el proyecto, es que toma más fuerza la recomendación que les hacemos de que postulen con tiempo.
porque cuando nosotros revisemos técnicamente el proyecto, vamos a revisar esos antecedentes, o sea, vamos a revisar la formulación del proyecto como tal, las actividades que están proponiendo, y aquí les devuelvo la pregunta, así como, ¿qué pensarían ustedes si es que ven una postulación que viene con coejecutores y una entidad beneficiaria, pero que las actividades solo lo va a hacer una persona? O sea, ¿la colaboración es efectiva o no? Entonces, ahí es donde nosotros encontramos esas, lo que llamamos incoherencias, y que cuando la comparamos con otros proyectos que sí son más explícitos en esa colaboración, es que uno puede evaluar mejor a otro en comparación del otro. Y eso no quiere decir que un proyecto sea mejor o peor, sino que responde de mejor manera al objetivo del instrumento, a los requisitos del instrumento y a los resultados que el instrumento busca generar. Así que ahí un tremendo alcance el que nos hace ITA, invitada totalmente a seguir haciendo estos alcances, una tremenda protagonista que nos viene a compartir mucho material bien interesante de esta convocatoria. Hemos seguido recibiendo muchas preguntas, el equipo está súper activo resolviendo las consultas. Hay algunas recomendaciones en particulares. Bueno, voy a aprovechar de reforzar algunos temas, ya que veo que la mayoría de las preguntas están siendo resueltas. Les mostré en las PPT de que tenemos más talleres donde vamos a seguir hablando de los instrumentos y profundizando en algunos tips específicos de formulación y una instancia específica para resolver como las consultas de penúltima hora. No vamos a decir última hora porque, de nuevo, no les recomendamos postular última hora. Y se encuentra en la casilla amarilla que está en el chat, debería estar como más o menos ahí. Si es que tienen la pantalla completa, y si lo tienen en una pantalla más chiquitita, debería salir acá abajo. Ahí hay un link que dice Airtable, donde ustedes se pueden inscribir en los talleres. Además de eso, tenemos el link de la encuesta satisfacción para que puedan evaluar la charla y que nos cuenten qué les pareció, qué no, y qué otros comentarios nos pueden dar, donde tienen que indicar que mi nombre es Luis para que rellenen la encuesta satisfacción. Y finalmente, dentro de esa misma casilla van a encontrar el link de acceso a la web de Conecta y Colabora, donde van a encontrar todas las bases, todos los manuales anexos, los videos que hemos desarrollado y también el botón de acceso a la plataforma de postulación. ¿Ok? Así que, dicho eso, nos quedamos sin tiempo. Como les comentaba recién, si quieren hacer más consultas, vamos a estar en el chat de servicio al cliente ahora, resolviendo consultas y, bueno, también durante todos estos días. Entonces, si no alcanzan ahora, no se preocupen, lo pueden hacer después. Y también nos pueden escribir al correo innovacion@corfo.cl. Se los voy a compartir en la pantalla para que lo puedan anotar en caso de que no lo hayan alcanzado a ver. Si me dan un segundo. Ya, entonces, chat o nos escriben a innovacion@corfo.cl. Nosotros estamos más que atentos para poder resolver sus consultas. Queremos que les vaya súper bien, porque si a ustedes les va bien, esto va a sonar como un poquito cliché, me perdonan por el cliché, pero si a ustedes les va bien, al país le va bien. Si a ustedes les va bien, vamos a contribuir consistentemente ahí a diversificar la matriz productiva y hacer que seamos mucho más productivos. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención, por estar esta hora compartiendo con nosotros. Esperamos que la actividad les haya sido de mucho provecho y nos vemos en una próxima instancia. Un fuerte abrazo, cuídense mucho porque el COVID está desatado, así que un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.